cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá en una nueva semana de este espacio que estamos creando llamado Salto Cuántico. La verdad es que el tema que quiero compartirles hoy, yo encuentro que es un temazo. Yo encuentro que es muy, muy interesante y se juntan muchas aristas, ¿no? Sobre todo las dos principales, la científica, la espiritual, hay mucho misterio, es muy interesante, pero también mucho en lo cotidiano de nuestra vida y yo creo que todas esas aristas se juntan en el tema de hoy. El concepto del tiempo. Eh, de alguna manera todos lo vivimos día a día, ¿no? Corremos, no hay tiempo, se nos hace poco, tenemos millones de cosas que hacer y a veces no alcanzamos a hacerlas todas. Supone que tenemos un tiempo limitado en el día de 24 horas y nosotros medimos el tiempo en horas, minutos, segundos y de alguna manera el ser humano se ha puesto de acuerdo. Hemos hecho este acuerdo de separar este tiempo en pedacitos más chiquititos de segundos, milisegundos, minutos, horas, etcétera. Entonces, este pacto de separar el tiempo nos permite coordinar, nos permite vivir juntos, nos permite ponernos de acuerdo en distintas tareas y cosas. Pero, aquí está el punto, aquí está el tema. Pero muchas veces escuchamos la frase de que el tiempo no existe. ¿Cómo es esto de que el tiempo no existe? Entonces, hoy día me voy a dar a la tremenda tarea de poder dejarte algunos conceptos y de poder explicar algunas cosas que nos pueden llevar un poco de la mano a ir amasando este concepto, ¿no? De que el tiempo no existe. A ver, ya un primer pincelazo lo podemos tener recurriendo a lo que pasó con Einstein, Albert Einstein, ¿verdad? No sé, maestro, este personaje que revolucionó todo. Una de las grandes cosas que Einstein logró instalar es que el tiempo no era lo que nosotros pensábamos antes de Einstein. Entonces, esta primera gran idea se tiene que caer como una gran verdad. El tiempo no es lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que el tiempo era absoluto, era inamovible, como un relojito, y resulta que este señor viene y nos dice que el tiempo es relativo. ¿Qué quiere decir? Que en verdad no hay un solo tiempo. El tiempo depende del observador y depende de algunas variables como la velocidad. eh, él se metió en la relatividad, la teoría de la relatividad, hablando de masas, de energía, de velocidades de la luz. Entonces, todo eso de alguna manera nos llevaba a que el tiempo no existe de manera única, sino que es relativo. Y depende de el observador, de la velocidad del observador. Entonces ya eso nos empezaba a enturbiar un poco las ideas. Ya parece que el tiempo no era lo que pensábamos. Entonces puede ser que para mí el tiempo sea distinto que para ti y que para un astronauta que va a otra velocidad también sea diferente. Entonces parece que el tiempo es una función que depende de otras cosas. Luego esta idea fue también amarrándose al espacio. Parece que el espacio tampoco existe como único. A ver, ¿cómo es esto? No es que un metro o un kilómetro es un metro y un kilómetro, pero ¿cómo no? Nuevamente parece que son conceptos que nosotros los seres humanos hemos acordado, hemos definido, hemos parametrizado para poder manejarnos, pero parece que
realidad, en el universo, en la naturaleza, no es absoluto. Entonces parece que el tiempo y el espacio por separado no se pueden definir, sino que juntos como tiempo-espacio. El tiempo-espacio es una sola medida. Entonces, aquí ya se nos empieza a enredar todo. Parece que el tiempo no es lo que pensábamos, el espacio no es lo que pensábamos. Entonces, pensemos una cosa. Nosotros cuando estamos en el día a día, en la vida, el tiempo lo vamos de alguna manera definiendo o sintiendo como el espacio que nos toma movernos de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo quiero caminar 10 metros, ¿cuánto me demoro? Entonces le tengo que poner una unidad para medirlo. Bueno, X tiempo, tantos segundos. Entonces, el tiempo, de alguna manera, va ordenando estos movimientos en el espacio. ¿Sí? Si yo quiero lanzar una piedra y que llegue a otro lugar, ¿cuánto se demora esa piedra en llegar allá? Entonces tengo que hablar de tiempo. Parece que el tiempo tiene mucho que ver con el espacio, con los movimientos, pero no tan solo con el espacio físico, sino también con el espacio entre ideas, entre pensamientos. Y aquí se pone un poco más abstracto. Y yo quiero ordenar mis ideas y pensar, si quiero lograr A, primero tengo que ser B y antes de eso C. Entonces ordeno mis ideas y esas ideas van aparentemente apareciendo una después de otra. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, escribir una carta, tengo que ordenar mis ideas y eso me toma un pequeño tiempo. Y luego pasar esas ideas al papel o al computador toma otro tiempo. Entonces, el tiempo parece que es como el espacio temporal, pero también es un espacio en donde yo puedo ir ubicando y ordenando cosas. ¿Sí? Puedo ir ordenando ideas, puedo ir ordenando objetos, puedo ir efectuando movimientos. Entonces, de alguna manera el tiempo, nosotros lo hemos definido, ¿cierto? En función o en relación con la distancia, ¿sí? Y con la velocidad. ¿Cuánto me demoro en recorrer tanta distancia? Hay un tiempo, ¿cierto? ¿Qué tan rápido pienso en ir ubicando tantos pensamientos? Hay un tiempo. Tiempo, distancia, velocidad. Parece que todo está medio revuelto y tiene que ver una cosa con otra y no se pueden definir por separado. Ok. Luego también, a nivel científico, fueron apareciendo ideas súper interesantes, como por ejemplo las que han venido aportando desde la física cuántica. En la física cuántica, para ir solamente al grano y no darme tanta vuelta, se logró concluir que las partículas subatómicas, las que están debajo de la realidad visible a ojo descubierto, las partículas subatómicas no están en una posición determinada. O sea, tú no puedes determinar en este lugar están o en este otro lugar están. Y si tú pudieras determinar ese lugar en donde están, no puedes determinar la velocidad que lleva. De nuevo, posición, velocidad. Parece que una no puede vivir sin la otra. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a la conclusión de que las partículas subatómicas, ¿cierto? Lo que compone la realidad por debajo, a un nivel muy, 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 muy pequeñito, muy microscópico, está en todos lados al mismo tiempo. Vamos pensando lo que eso significa. Está en todos lados al mismo tiempo, no está en un lugar particular. ¿Sí? Además que otra gran conclusión que nos aportó la física cuántica es que todas las partículas subatómicas eh, pueden estar, si hay un observador mirando, se comportan como una partícula, pero si no hay un observador mirando, se comportan como una onda de energía, energía que se expande, que está en todo lugar al mismo tiempo, está en muchos lugares. Entonces, el observador hace que eso se cristalice en un punto, en una partícula. Y eso va sumando a nivel macro en objetos. El observador hace que aparezcan las cosas en un solo lugar. Si no hay nadie observando, hay solamente una probabilidad que las cosas estén en todos lados al mismo tiempo. No hay tiempo, nuevamente, porque recuerda que el tiempo está ligado a las posiciones de las cosas, a las distancias,
a los lugares. Entonces, si las cosas están en todos lados al mismo tiempo, no hay tiempo. Es todo un presente. Es todo un presente de posibilidades a nivel subatómico. La energía que compone el universo y que compone todas las cosas está en todos lados y no existe tiempo. Entonces, parece que cuando estamos nosotros en el planeta Tierra, en el día a día, viendo árboles, casas, perros, autos, personas, ahí existe el tiempo y ahí las reglas de Newton. Newton hablaba, las leyes de la física de Newton funcionan en este mundo donde nosotros vemos casas, autos, perros, los objetos grandes que se mueven, ahí funciona todo bien y ahí funciona el tiempo. Pero cuando nos movemos a un nivel por debajo de ese evidente, un nivel está por debajo que ya no es visible a simple vista, el tiempo desaparece, hay un presente, el tiempo es relativo, y cuando pasamos a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, que es un poco lo que hablaba Einstein, también las reglas cambian y ahí ya aplican otras leyes físicas. Entonces, objeto grande aplica las leyes de Newton que te enseñaron en el colegio, pero para velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, o para toda esta energía invisible a simple vista que compone todas las cosas a nivel subatómico, parece que en esos lugares ya no aplica Newton, ya no aplica la forma clásica de ver las cosas. Ya, ok, vamos avanzando paso a paso. Entonces, el tiempo no es lo que pensamos, el tiempo no es absoluto, no es una cosa sola, definible por sí sola. Parece que es medio difuso, parece que en algunos escenarios el tiempo no es lo que creemos, ¿cierto? Ok. Entonces, todo esto nos lleva a la idea de que el tiempo como lo entendemos no existe, es una construcción. Nuestro cerebro tiene zonas que se dedican a ordenar los flachazos de conciencia. Cuando tú ves primero un árbol, después un auto, después un perro, tu cerebro eso lo tiene que ordenar y te da la ilusión, hay ciertas zonas que te ayudan a construir la ilusión de que eso está en un orden consecutivo y lo que tú llamas tiempo. Pero hay experiencias de personas que lo han contado que es muy, muy entretenido. Bueno, entretenido para el que lo lee, pero personas que han tenido accidentes cerebrales en donde ciertas zonas se bloquean y ya no pueden procesar las cosas ordenadamente como tiempo, consecutivas, sino que hay un presente. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, no son capaces de definir qué está primero y qué está después. Entonces, cuando venimos a este planeta Tierra, nos pasan una maquinita increíble llamada cerebro que te va a ayudar a ordenar las cosas para que puedas vivir acá, porque si no esto sería una locura, no podrías concretar nada. Es como, imagínate bombardeado segundo a segundo por millones y millones de datos que no sabes cuál va primero y cuál va después. Esto sería una psicodelia total, nunca podríamos hacer nada. Y si vinimos a este planeta es para concretar, para hacer cosas acá, en este plano, por decirlo así. Entonces, acá yo necesito que me ordenen el naipe, que me ordenen las piezas, porque si no, no avanzo. Entonces, el tiempo acá nos ayuda, la sensación, la ilusión de tiempo acá nos ayuda. Está bien, pero no existe el tiempo es una construcción relativa de cada persona. De hecho, hay neurotransmisores en tu cerebro que cambian la percepción del tiempo. Esto tú lo has vivido montones de veces en tu vida, ¿no? Cuando tú estás en una clase aburrida o en un lugar en el que no quieres estar, el tiempo como que se demora, se alarga y no termina nunca. Y el típico ejemplo, estás con tu persona enamorada, digamos, que adoras, que te fascina y el tiempo pasa volando, decimos, y no dura nada. Bueno, hay ciertos neurotransmisores en tu cerebro que te generan esa ilusión y te aceleran los flashazos de conciencia. Entonces, hay neurotransmisores que te permiten meter más flashazos por segundo, por decirlo así. Entonces, tú tienes la ilusión de que pasó mucho tiempo, pero resulta que no ha pasado tanto, porque alcanzaste a meter más flashazos de conciencia, más fotogramas, por decirlo así, o como en el cine, ¿cierto?
alcanzaste a meter más fotogramas de conciencia en una unidad de tiempo y eso a ti te dio la ilusión de que había pasado más tiempo, pero no. Uno de esos neurotransmisores es la dopamina. Pero al revés, cuando tú estás muy a gusto, muy feliz, ¿cierto? Y es como que, wow, el tiempo vuela y es como, ya me tengo que ir, ya se pasó este momento, se me hizo corto. Bueno, está más predominante la serotonina, ¿cierto? Que es que en el fondo metes menos fotogramas, estás más, te vas disolviendo en este tiempo, vas entrando en esta sensación eterna de estar muy contento en el presente, en un río, tirando piedra, en una sobremesa de día domingo, feliz con la familia, con los amigos, se te pasa volando, estás en una especie de presente, está todo bien y desaparece el tiempo y de repente ya pasó la hora, eso entramos como en un presente de la serotonina. Bueno, ambas cosas son necesarias, pero digo, incluso tu cerebro modula tu tiempo, tu sensación del tiempo. ¿Ya? Ahora, lo de Einstein va más allá porque no es que es una sensación, es un tiempo real. O sea, realmente el tiempo cambia si tú estás a una velocidad o si tú estás a otra. No es solo un decir, no es solo una sensación subjetiva, percibida. No, por eso que es tan potente lo que él logró establecer es que tú, de verdad, el tiempo es diferente. De verdad, los relojes, si tú pones un reloj en un cohete que va a una velocidad y otro reloj acá, de verdad los relojes van a otra velocidad. Locura total. Entonces, eh, quiero meterme un poquitito más en algo, un paso más espiritual. Entonces, ¿cómo funciona esto del no tiempo? De que no existe tiempo. Entonces, alguien me podría preguntar, Álvaro, pero ¿cómo no va a haber tiempo si eh, hubo un 1900, hubo un año 1500, la Edad Media, hace 2000 años pasaron cosas y el ser humano se supone que evolucionó por millones de años? Eso es tiempo. Bueno, y acá viene lo loco. Imagínate Imagínate lo siguiente, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo manejable. Y esto es más espiritual. Imagínate una entidad energética que vive en otro espacio. Imagínate esa entidad energética se desprendiera de sí en distintos pedacitos, como que esta mano se desprendiera en 5 dedos. Para los que están viendo esto en YouTube, los que están en Spotify, imaginen que abrí mi mano, ¿cierto? Y salen 5 dedos de mi mano. Entonces, la entidad es mi mano, la entidad energética, de repente, ¡pum!, decide desprenderse en 5 dedos. Imagínate ahora, para hacer un ejemplo fácil, siguiendo con la mano, imagínate una lasaña. Una lasaña tiene distintas capas, ¿no? Imagínate una lasaña con 5 capas. Podría tener 10, podría tener 20, de hecho, podría tener infinitas. Pero para hacer el ejemplo manejable, hagamos que la lasaña tiene 5 capas. Uno, 2, 3, 4, 5. Imagínate que esta entidad se separa en 5 personalidades, así le vamos a decir, 5 personalidades, y cada una de las personalidades aplica, va a ubicarse en cada una de estas 5 capas de la lasaña. ¿Qué pasa? Esta entidad energética está en las 5 capas al mismo tiempo, solo que se desprendió a nivel de 5 eh, grupos o 5 personalidades de la misma entidad en las distintas 5 capas. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Imagínate ahora que cada personalidad que bajó a una de esas capas está configurado solo para percibir, para sincronizarse, para hacer match con lo que está pasando en la capa en donde vive. El resto de las capas no las puede percibir por un tema de energético, ¿cierto? De frecuencia. Resulta que cada personalidad baja una capa de la lasaña y su configuración de sentidos, si tú quieres llamarlo así, le permite solo percibir como materia, si tú quieres, en esa capa, lo que está ahí ocurriendo, pero el resto de las capas no las puede percibir. Se le va de su rango de percepción. Entonces imagínate que para cada personalidad, esa capa es la realidad. Cada una de las otras capas, a medida que se van alejando, van siendo menos y menos y menos visibles. Las que están adyacentes a ellas son un poquitito más perceptibles, las que están un poco más lejanas a su capa
ya prácticamente no hay cómo percibir, y las que se van alejando hacia arriba y hacia abajo de esa capa en donde vive esa personalidad, ya definitivamente está muy lejos de su percepción, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Esa personalidad que está en esa capa bajó, se desprendió de la entidad original, se desprendió y su configuración solo le permite sintonizar, me gusta esa palabra, sintonizar con lo que está pasando en esa capa de la lasaña. Ok, para esa personalidad, esa es la realidad. La realidad es esa capa, todo lo que ahí ocurre, todos los ingredientes que trae esa capa de la lasaña. Entonces, para esa personalidad no existe la lasaña, no existen las capas. Para esa personalidad solo existe lo que ella ve y se le olvida que proviene de una entidad que es todas, que son todas las capas, que son las 5 personalidades que bajaron, se le olvida. Bueno, imagínate ahora que esta personalidad, están las 5 capas de la lasaña, y esta personalidad vive en una. Esta personalidad puede obtener información de todas las capas porque esa personalidad es al mismo tiempo la entidad superior. La entidad superior que se desprendió en las 5 sigue siendo parte de ella. Entonces, imagínate que recibe información de las otras capas, pero no se da cuenta. No se da cuenta porque lo recibe en momentos de inspiración, de intuición, de creatividad, incluso cuando duerme. Entonces, esa personalidad que vive en una capa dice, esta es mi realidad, no hay más que esto, pero de repente se inspira o de repente recibe mensajes que no tiene ni idea de dónde vienen. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Solo que cada personalidad ve lo que está o percibe o sintoniza solo lo que está pasando en su capa. Pero están todas las capas viviendo y pasando al mismo tiempo. Ok. La entidad superior, si tú miras ahora desde la perspectiva de la entidad superior, lo que sería la mano, la entidad superior está viviendo en todas las capas y es consciente de todas al mismo tiempo. Ese es el único nivel en donde es consciente de todas las capas al mismo tiempo. Para la capa del medio, para la personalidad del medio, todas las demás no existen, pero van en degradé, dijimos, ¿no? Las que están más cerquita se sienten un poco más, las que están más lejanos se van percibiendo menos. Pero si tú eliges otra capa, la superior, bueno, las adyacentes a esas son las que se perciben un poquitito a veces y las que están más separadas se perciben menos. O sea, para cada capa, para cada personalidad en una capa, ese es el centro. Ese es el centro desde donde se expanden para arriba y para abajo. Avancemos un paso. Imagínate ahora en este ejemplo de 5 capas de la lasaña, cada una con una personalidad que se desprendió de la entidad superior. Imagínate ahora que el ejemplo lo complejizamos un poco, que en cada capa de esa lasaña, de esa realidad total, la entidad puede desprender no solo una por capa, sino que puede desprender 10 por capa. 10 por cada capa. Entonces, en la capa X, ahora no hay una sola personalidad que se desprendió, sino que hay 10. ¿Qué es lo que pasaría? Esas 10, ubícalas en distintas, una capa de una lasaña, ¿no? Ubícalas en distintos espacios de esa capa de la lasaña. Esos distintos espacios, volvemos al concepto original, esos distintos espacios de esas 10 personalidades viviendo en esa misma capa, darían la ilusión del tiempo. Una personalidad está viviendo en un punto de esa capa, la capa de realidad, imagínate aquí nosotros, nuestra realidad, planeta Tierra, está viviendo en un punto que significa para el tiempo la edad de piedra. Otra personalidad bajó y se desprendió y está viviendo en otro punto que es la edad de Cristo. Después otra personalidad está viviendo en la edad X, media. Después otra está viviendo en el siglo XVIII. Otro está viviendo en el siglo XX. Otro en el XXI. Otro en el XXVII. ¿Qué es lo que pasa? Están todos viviendo en la misma capa de realidad, por decirlo así, pero distintos tiempos. Pero eso es una ilusión, porque están todas pasando al mismo tiempo en la misma capa. ¿Me sigues? Entonces, está todo pasando en el mismo presente, está todo pasando al mismo tiempo, en esa misma capa, en distintas épocas para el que vive en esa capa, así lo puede ordenar en el espacio,
por tiempo, pero para el que ve esto desde afuera, ve que hay 10 personalidades viviendo en distintos puntos de esa misma capa. Y ahora imagínate que para cada capa es igual. Entonces, cuando yo te dije que estas capas se podían intercomunicar, pero tú no te das cuenta, bueno, lo mismo aplica para estas 10 personalidades de la misma capa. Tú los ves como distintas épocas, pero estas personalidades, como corresponden a una misma entidad superior, hay espacios, hay momentos en donde se pueden intercomunicar. Tú le dices reencarnación. O sea, nosotros decimos, ay, yo viví en la época de Egipto, yo viví en la época de los griegos, pero en verdad son otras personalidades que son parte de ti también, porque todas son lo mismo, porque todas son parte de la entidad superior que decidió desprenderse y bajar a esta capa y a muchas otras. Hay otras entidades, otras personalidades, perdón, que no están en esta capa, por ejemplo, 3D planeta Tierra, sino que hay otras personalidades de esa misma entidad superior que decidieron desprenderse y bajar a otras capas de la lasaña, en donde las cosas funcionan distinto, en donde a lo mejor no hay materialidad, en donde a lo mejor hay telepatía, en donde a lo mejor, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Espero que sí, espero que me vaya siguiendo. Entonces, estas distintas personalidades de esta capa, volvemos a esa única capa, 10 personalidades, están en distintas épocas para nosotros, para los que vivimos acá en esta capa, pero en verdad está todo pasando al mismo tiempo. Y cuando tenemos estas intuiciones o comunicaciones de otras épocas, simplemente nos estamos comunicando con esas otras personalidades que soy yo mismo. Ya. Entonces, el tiempo no existe. El todo, toda la energía que existe está ocurriendo al mismo tiempo, en distintos puntos de cada capa, épocas, y en distintas capas, distintas frecuencias, distintas dimensiones. Todo al mismo tiempo. Ahora, para terminar de colapsar el ejemplo, imagínate que todas las capas, cada una de las capas tienes un montón de personalidades viviendo en esa capa, en esa frecuencia, en ese plano, ¿cierto? Dentro de cada capa, cada una le dice épocas, pero ya sabemos que no es verdad. Entonces, ahora imagínate que colapsamos todas las capas, que la lasaña colapsa en una sola capa única, en donde están conviviendo todas las distintas frecuencias en el mismo tiempo-espacio, en un eterno presente que no está en ningún lugar, está todo en el mismo lugar. Y como que, entonces, bueno, ahora relajamos. Ahora relajamos, ahora relajamos, ahora relajamos, calma, y volvemos atrás. Nosotros estamos en un plano en donde se nos olvida las conexiones con las otras capas, se nos olvida las conexiones con los otros puntos dentro de la misma capa, lo llamamos épocas, se nos olvida la conexión incluso con la entidad superior que somos todos al mismo tiempo y que nos une, ¿cierto? Cada entidad lo único que quiere es bajar a cada capa y a los distintos puntos de cada capa, épocas, a hacer distintas cosas y expandirse y comprender, aprender, etcétera. Bueno, qué sé yo. Pero al final todo está pasando al mismo tiempo y no hay tiempo. Y nosotros cuando bajamos a este plano necesitamos a este cerebro que nos ordene los eventos y los flashazos, las fotos de las cosas, que todas están ocurriendo en un presente, pero necesitamos ordenarla para poder concretar. Y eso está bien, porque si no, no podríamos y nos volvemos changos. Entonces, bienvenido el tiempo. El tiempo no es el enemigo. El tiempo lo manejamos nosotros, el tiempo lo percibimos nosotros y tenemos que ordenarlo y nos ayuda a concretar lo que vinimos a hacer. Y ahí es cuando uno dice, tengo 80 años para hacer mi función, mi misión, lo que vine a hacer. Tengo 100 años, tengo 120. Y por eso, al final, estas construcciones nos ayudan para ordenar los eventos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando somos adultos son distintos flashazos de la misma entidad que están ocurriendo en el mismo espacio, tiempo-espacio. Entonces es súper loco porque uno dice, pero yo no soy el mismo que cuando era niño. Es que son distintas personalidades de la misma entidad. Entonces, ¿tú eres el mismo o la misma que eras cuando niña? Sí, pero al mismo tiempo no. Porque cada instante de tiempo es nuevo. Cada, cada flachazo, tú eres nuevo en cada segundo, segundo a segundo tú eres otra posibilidad, otra probabilidad, otra personalidad. Y tu cerebro
Tienes zonas que te hacen creer que tú eres el mismo que eres todo el tiempo antes. Hay zonas del cerebro que se encargan de generar la sensación del yo, la sensación de que hay una continuidad, un ente continuo en el tiempo, que tú eres la misma o el mismo de ayer y de anteayer y de hace 10 años y eres la misma persona a la que le pasó X cosa a los 15 años y a los 5, pero es una construcción del cerebro. Es una construcción del cerebro. Lo único que existe son flashazos de conciencia que cuando tu cerebro lo construye como una entidad, tú crees que tienes una historia y crees que eres una sola cosa. Pero todo eso está ocurriendo al mismo tiempo en este campo de tiempo-espacio superior. Ya, locura total. Locura total. Pero bueno, quise atreverme y dejarlo acá y yo estoy seguro que si lo escuchan una vez y se conectan con este mensaje y lo escuchan 2 veces y 3, yo estoy seguro que va a empezar a caer como agüita fresca toda esta sensación y muchas piezas a lo mejor van a empezar a encajar. Así es que el tiempo no existe, pero bueno, para nosotros sí existe y eso está bien y lo usamos en este plano y es necesario para ordenar las cosas y lo puedo manejar a mi favor. Ambas visiones son compatibles. En este mundo macro en el que vivimos en el día a día, existe el tiempo y lo tenemos que ocupar, ¿cierto? Pero es una construcción funcional. Tarea hecha. Nada, oye, yo encuentro que estos temas son muy bonitos, interesantes. Es bueno darle también un poco de estos caldos al cerebro y al espíritu para que se refresquen y de vez en cuando someternos a una intensidad de un tema un poquito más complejo, entendiendo que después lo soltamos y relajamos y podemos continuar. Nada, te dejo un gran abrazo. Espero que le siga dando vuelta a esto. Coméntame, ahí déjame en los comentarios qué sientes, qué piensas de estos temas, te gustan o no te gustan, etcétera. Vamos a seguir probablemente tocando muchas de estas cosas más adelante. Y yo feliz de que me digas qué te parece. Si quieres seguir escuchando estos temas y viendo las entrevistas y que siga trayendo personas y teniendo conversaciones interesantes, entonces apóyame suscribiéndote a este canal, ponle ahí el botoncito, suscríbete en YouTube, sígueme en el Instagram, tengo montones de cosas que ofrecerte ahí en cuanto a salud, procesos, cursos, talleres. Está la membresía ClusUp, que es semana a semana como equipo, vamos todos avanzando con temas de salud permanente por un valor muy pequeñito. Hay muchas cosas que te puedo entregar ahí, también información gratuita, todo lo que voy poniendo. Así que te dejo un gran abrazo. Pásale la voz de este podcast a todas las personas que crees que se pueden interesar en estos temas, en este espacio diferente. Y sigamos entre todos entonces. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir construyendo esto que es un gran salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.